Primeramente a nuestros elencos folclóricos municipales por tan preciosa presentación con esta música, con esta danza tan tradicional nuestra. Vamos a agradecer en primer lugar la presencia de las autoridades, en primer lugar la Directora General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la señora Marcela Basigalupo. También nos acompaña el doctor Osvaldo Paredes, presidente de AFLA, Asociación Folclórica Latinoamericana. Está con nosotros el profesor Carlos Alberto González Achucarro, profesor de música de nuestra estrella Osmar Daniel Rivas, y nos visita desde la ciudad de Luque. Bienvenido. También la señora Norma Ortellado de Canal 6 TV Lambaré, miembro de la prensa, gracias por estar con nosotros también. Bienvenida. Y también está con nosotros el señor David Galeano Olivera, más conocido como Mboejara, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Bienvenido. A continuación, antes de escucharle a nuestra estrella, Osmar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida que están a cargo de la señora Marcela Basigalupo, directora general de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Adelante. Muy buenas tardes, es un lujo en esta alta casa de la cultura que nos reúne siempre con buenas noticias, con buena vibra, darles la más cordial bienvenida. Recién hemos tenido esta serenata de una de las direcciones que forman parte de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. En nombre del señor Intendente Luis Bello, les damos la cordial bienvenida. Inclusive ella estuvo con nuestra estrella de hoy, Osmar, el señor Intendente, destacando a la corta edad de Osmar toda la trayectoria y el potencial que no solamente nos va a mostrar hoy, sino que nos va a enseñar a nosotros a dar lo mejor de uno mismo. ¿Qué más puedo decir yo que escucharle a Osmar apreciar esa dulce voz a través de la poesía y a través de la música, del talento? Pero sobre todas las cosas a través de esa chispa que nace desde el alma. Así que estamos todos felices de tenerte aquí, Osmar. Esta es la casa de todos los paraguayos, de todos los asuncenos que quieren mostrar su pasión, su talento, el arte, la cultura, pero también es la casa de todos los que quieren dejar esa huella para las generaciones que vienen. Y es el caso de Osmar, que va a impulsar y mostrar a otros niños paraguayos, asuncenos, ese talento que tienen en el fondo del alma y que Osmar ha sabido descubrir en él, ¿verdad, Osmar? Le vas a estar diciendo a otros niños de tu edad o de otras edades, busquen en sí mismo el talento cultural y saquen fuera. ¿Está bien, Osmar? Gracias por compartir con todos nosotros y vamos a deleitarnos con lo que vos traes hoy para nosotros. Gracias desde ya. Un segundito, adelante, Osmar. Quiero agradecer una presencia que me olvidé y con el perdón al señor don Isidro Cabral, que también está con nosotros. Él es poeta, narrador, músico, conductor de televisión, de radio. Bueno, no necesita mucha presentación. Y además, podría decirse que es también el mentor de Osmar Daniel Rivas, una persona que descubrió el talento que él tiene y lo está impulsando a ir más allá. Entonces, gracias por su presencia, don Isidro, en esta tardecita noche. Y vamos a, sin más preámbulo, a escucharle a Osmar Daniel Rivas. ¿Te parece, Osmar? Vamos a colocar el micrófono entonces y el escenario es todo tuyo. Vamos a arrancar con una poesía que es justamente de autoría de don Isidro Cabral y se llama El surco de la vida.
señores, para mí es un honor y un privilegio compartir con todos ustedes mi evento, aquí en la Manzana de la Ribera. Quiero agradecer al señor Intendente, don Luis Bello, Intendente de la Municipalidad de Asunción. También quiero agradecer al concejal, el señor Javier Pintos, vecino Loma Tutagua. Y también quiero agradecer a la señora Marcela Basigalupo, directora de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, y a todos los funcionarios de la Manzana de la Ribera. Esta manzana que tiene las construcciones más antiguas, por ejemplo, la Casa Viola del año 1750 más o menos, que está antes de la Casa de la Independencia, construido en 1772. O sea, está antes de la Casa de la Independencia, imagínense un poco. Bueno, hablamos de la Manzana de la Ribera. ¿Y por qué no hablar también de la ciudad de Asunción? Hay la Fundación de Asunción, que es el 15 de agosto, recordando aquella gesta del 15 de agosto del año 1537, cuando el capitán español Juan de Salazar y Espinosa fundaba el fuerte, la casa fuerte, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, y que 4 años después recibe el título de ciudad cuando se crea el Cabildo, 16 de septiembre del año 1541. Dicha fundación se llevó a cabo en las orillas de la bahía de Asunción, en lo más alto de una colina denominada Loma Cabará, que estaba en los dominios de una tribu guaraní cuyo nombre era Los Carios. Y esa es la Fundación de Asunción. Y ahora, para calentar motores, señoras y señores, les voy a deleitar con un fragmento de la canción Desde el Alma de Rosita Melo, y suena así. Y ahora les voy a presentar este poema de la autoría de don Isidro Cabral, El surco de mi vida. Y este poema, señoras y señores, yo siempre hago, el primer poema que yo siempre hago en todas mis actuaciones. ¿Por qué? Porque fue el primer poema que yo aprendí. Y este poema tiene una historia muy linda. O sea, en la forma en que yo aprendí este poema, tiene una historia muy linda, porque nos fuimos a visitarle a mi profesor, mi mentor, mi amigo, don Isidro Cabral. Nos fuimos a visitarle y tenía colgado en su pared un fragmento de su poema, El surco de mi vida. Leía en voz alta, me acosté en un sillón, leía en voz alta y le llamó mucho la atención. Me fui a declamarle y le llamó mucho la atención en la forma que yo declamé. Me dio el poema completo, aprendí el poema completo y desde ahí hasta ahora no paramos. Así que este poema, señoras y señores, es porque todos tenemos un padre bueno, honrado y sacrificado, y también sufrimos alguna adversidad en la vida. Me marcó un poema e iba con ella. En el surco de la vida viví arando con firmeza. Esperanza y fortaleza fueron mi ayuda y sostén. Ni el desgano, ni el desdén desalentaron mi avance, ni los más terribles trances me hicieron desfallecer. Crecí como casi todos, con mis padres, mis hermanos, algunos amigos malos, otros puro corazón. Y también en el amor encontré esa diferencia
y fue siempre la experiencia mi consejera mejor. De niño encontré refugio en brazos de una mujer, mas cuando empecé a crecer su ayuda quise ignorar, pero el duro trajinar me demostró su valía y hoy la tengo como guía. Por ello, gracias mamá, un padre bueno y honrado también me ha dado la vida. Sin mucha escuela él podía guiar mi infancia y juventud. Andaba con lentitud, pero miraba muy lejos. Por tantos sabios consejos, a él también mi gratitud. Trabajé en tantas cosas y leí de todo un poco, y me afané como un loco buscando superación. Sufrí cansancio y calor, hambre, frío, sed y sueño, tras el afán y el anhelo de ser cada vez mejor. Tuve más de 1000 tropiezos al andar tantos lugares, crucé ríos, crucé mares, y a 1000 cosas dije adiós. Mas no me olvidé de Dios, que con su ayuda oportuna me dio 3 grandes fortunas: familia, salud y amor. Con un libro, una guitarra, un poema, una canción, sobrellevo la pasión de sentir pasar los años. Soporté los desengaños, los triunfos y fracasos, y también cuando mi ocaso quiero partir con honor. Surcos de la vida, de Isidro Cabral, en la voz de Osmar Daniel. Maestro Isidro Cabral, ¿y qué tú a mí? La gente fuera de llama. Ya es ya para mí, la sube de y el topete marete por la vez. Muchísimas gracias, maestro Isidro Cabral, por su presencia. Gracias. Quiero saludar y agradecer al doctor Osvaldo Paredes por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Paredes. Bueno, quiero invitar a mi profesor de música, profe Boejara, Carlos Alberto González Achocarro, y que tu país me se acompaña con el poema. Aunque me llamen el loco, también conocida como el loco de la plaza, Heriba Coilla. Una noche caminando por una plaza pasé, y en un banco le encontré sentado a un vagabundo, callado y meditabundo, observando las estrellas. Parecía hablar con ellas, cuando de pronto me vio, a los ojos me miró, y sin pensar ni un segundo: soy el más feliz del mundo, me dijo y se sonrió. Sorprendido me quedé por lo que me dijo el hombre, y cuando le pregunté dónde encontró la felicidad, dijo con seguridad: yo soy feliz como vivo, tengo muy buenos amigos, y aunque me llamen el loco, el mundo me importa poco, pues me basta el pensamiento para irme al firmamento, y al mismo Dios le convoco. No conozco de tristeza, nunca sufrí mal de amores, las penurias y dolores nunca llegan hasta mí, y en juego de querubín en mi mente emprendo vuelo. Me voy de visita al cielo y regreso cuando quiero, o traigo del basurero los restos de algún cometa y disfruto en mi banqueta con mi oficio de alfarero. Yo converso con las aves, digo piropo a las flores, y pinto de 1000 colores los rayos del nuevo día. Construyo con alegría castillo en las montañas, donde juego en las mañanas con mi gente más querida. Yo no recuerdo el pasado, ni me importa el porvenir, y si tengo que morir, yo ni me voy a dar cuenta. Tal vez mi alma esté atenta por eso de salvación, pues mi espíritu burlón hasta la muerte ahuyenta. Aunque me llamen el loco o el loco de la plaza, de la autoría de don Isidro Cabral, en la voz de este servidor Osmar Daniel. Bien.
Excelente, bravo. Un aplauso más para Osmar Daniel Rivas, el profesor. Vamos a hacer un intermedio con el conjunto folclórico municipal. Entonces llamamos y luego continuamos con más poesías a cargo de Osmar Daniel Rivas. Vamos a ver. Mientras se ubica Osmar, quiero aprovechar este intermedio para comentarles que ahora que se acerca la Navidad, la Dirección General de Cultura y Turismo está organizando Navidad en Asunción, un gran festival en el Teatro Municipal de Asunción que va a abrir sus puertas a partir de las 18 horas el martes 16 de diciembre. Vamos a tener varios artistas, varios elencos que van a estar participando. Osmar también va a formar parte de la grilla esta tarde-noche, así que están todos invitados, el acceso es libre y gratuito. Martes 16 de diciembre desde las 18 horas, Teatro Municipal de Asunción. Bueno, te entrego el micrófono, Osmar, es todo tú del escenario y vamos con las siguientes poesías. Gracias, gracias. Bueno, quiero contarles algo de nuestro idioma guaraní. Quiero contarles que, por ejemplo, la C, la Q y la K en guaraní únicamente se escriben con K. K, Quesú, Queraná, por ejemplo. Y la C, la E, la S y la Z en guaraní únicamente se escriben con S. Por ejemplo, Sazó, Segoy, S y mucho más. Y luego está la Y, que es un consonante, por ejemplo, en guaraní solo y únicamente se escribe con J. Yaguá, Yiguá, Yegu, por ejemplo. Y la J en guaraní se escribe con, o sea, le reemplaza la H a la J. Y sería, por ejemplo, Joú, Jetumá y así. Y quiero decirles a toda la gente que Jetumá es una palabra, es un sustantivo triforme. Va, eres la sustantivo triforme, gente, a la gente fuera. Porque la tuya es de tres formas. Por ejemplo, Jetumá, Tetumá, Jaretumá, pero original la sustantivo triforme, la palabra Jetumá. Ok, por ejemplo, quiero decirles que ok, por ejemplo, es él duerme. Ok, sheake, deke, ¿verdad? Ok,
él duerme. Y si le ponemos un acento nasal en la E, sería oque, que es puerta. Ya cambia totalmente el significado. Y cua, por ejemplo, que es agujero o hoyo, y cua, si le ponemos el puso, es cintura. Y eso les quería comentar, por ejemplo, y todo esto yo aprendí en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, encabezado por el profesor Dr. David Galeano Olivera. Profesor David Galeano Olivera. ¿Y qué puede a mí, por favor, la gente cuenta de esa jamás? Le damos la palabra al profesor Dr. David Galeano Olivera. Vai va. Aí queria para de teave, bebimea cuñacara ahí, hemos tenido algo para Guasote. Un saludo cordial a la señora Basia Lupo, acá a nuestros invitados especiales, a este gran, extraordinario difusor de lo nuestro que es Isidro Cabral, un gran amigo, acá al señor Pareja, al profesor, que es el nada más y nada menos que el responsable de formarle ya en la música a Osmarcito. Y un saludo afectuoso acá a Omar Padre. Saludos para todos los que están presentes. Llego a Inteika, tú dices que Baña Boyaco, a Dajaseco, Añe. Por eso pedí la palabra, sé que le estoy cortando el número a Omar, pero creo que estamos ante algo que es demasiado grande. Hay que cuidarle mucho a Omar. Él está empezando una tarea, tiene 10 años y está haciendo un show acá. Él solito está armando todo acá, ¿verdad? Mañana es como si fuera un presentador enorme que está acá. Y efectivamente es enorme, por más que sea chiquitito. Entonces, quiero felicitarle poco a Omar por esa decisión que tiene él. Él no tiene miedo de nadie, Entonces, les cuento así, sin que tenga nada que ver con esto. Estaba tomando una defensa de tesis allí en la facultad, vine a toda bala, dije tengo que llegar a las 6, llegué un poco más tarde, pero quise venir a cumplir con él. Y cómo me siento bien ahora, Omar, añeñando buenas. Se me pasó el nerviosismo que tenía, a mí que estuve en el tránsito de llegar acá, y qué hermoso lugar y qué hermosa tarde. Y compartir con todos ustedes, creo que es un momento singular. No todas las veces vamos a tener seguramente el privilegio de lo que estamos acá, de encontrar a un niño del porte de Omar. Un tremendo artista, pero extraordinario. Y sin que sea tampoco mi intención esta, simplemente el otro día hablábamos con él, con el papá de Omar, y le decía, Omar va a crecer, le sobran todavía 8 años más, y ya tiene asegurada una beca para ser profesor de guaraní. Y con la clase que nos dio ahora, yo creo que ni siquiera va a estudiar mucho. Hay tema. Así que felicidades, Omar. Nosotros te queremos muchísimo, queremos que continúes fuerte así como estás haciendo. Y cualquier cosita, nosotros estamos para ayudarte en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. En tu casa. Felicidades, Omar. Muchísimas gracias, profesor Dr. David Galeano Olivera. Bueno, ahora les voy a presentar este poema que tiene como título Maiteipa Xenetá, en nuestro dulce idioma guaraní. Pero antes de eso, quiero agradecer a la señora Margarita Franco, que es la directora y fundadora de Asunción, el elenco artístico Asunción. Y también quiero agradecer a la señora Lidia Jiménez, nieta de don Herberto Jiménez, el gran maestro que reconstruyó y le dio un arreglo al himno nacional paraguayo, y también tiene varias obras más. Es muy importante en la historia del Paraguay don Herberto Jiménez. Y su nieta, Lidia Jiménez, es la directora y fundadora del elenco artístico Arte
nativo. Y eso, le quería saludar a esas personas. Y ahora sí, vamos con el poema Maití Pasheneta, en nuestro dulce idioma guaraní. Heiba Koisha. Gente pugo ko eti, wira kwera oñe emba. Hay pura hei pehe Maití Pasheneta. Ñakira peko kwerere, uña toibo embaraka. Ña hendu hei no debe Maití Pasheneta. Hau tu saraki, oweru ubo tuniakwa. Hei debe me wemi Maití Pasheneta. Hapelsa pumimbi, uriru yo tukuhawa. Hei debe abi Maití Pasheneta. Arakoburo mimbi, warahu ya subuya. Hatarendu pehe Maití Pasheneta. Apei chamam Maití yo aiten debe guaná. Y pura hei pehe Maití Pasheneta. Shedru penande yai, andai pori konde shawa, sherenduna Paraguay, Maití Pasheneta. Maití Pasheneta, ojaiwa cueña el papara, Mauricio Cardoso Campos, Jaumombe UPM, Penangiru Osmar Daniel Rivas. Bueno, y ahora les voy a presentar este poema que tiene como título Ñe'e Xeretapotu, también en nuestro dulce idioma guaraní. La Ñe'e guaraní digo es dulce, nuestro idioma guaraní. La Ñe'e guaraní. Terei. Apeware. Haeta PM, amombe uta PM koako poema. Heiba koisha. Shemishira moyepe. Añanduma shanga guape. Bora ihu añatete, ñanderetana ihu pape. Upe variare ayerure, yehai pukwatiape, PM tamonguaje, buapaveto pape. Shesu, sheru, sheyari cuera, hoy pruñe guaraní, hape shangir cuera, pei pruque na abei, toyayai te tanguacuera, ñandere coto mimbi. Upe varembu kumi, amoñe coñe apotu. Mamada peiguami, peneñe a tajoru. Ay pruñe guaraní, shaputu un wijoku, o papa beto iguami. Ñe xeretapotu. Ñe xeretapotu de Juan Félix González en la voz de Osmar Daniel. Quiero destacar que el señor Juan Félix González es profesor doctor de la lengua guaraní. Quiero destacar eso. Bueno, y ahora vamos a interpretar dos canciones. Una guaraña muy pero muy conocida en todo el mundo, de don Demetrio Ortiz, que tiene como título Mis noches sin ti. Y la otra del indio Pitahua. Más conocido, él es indio Pitahua, su seudónimo, pero su verdadero nombre es Guillermo Beer. Entonces, vamos a empezar con la guaraña una de las guarañas más grabadas en el mundo. También Recuerdos de Pacaraí. Y Mis noches sin ti suena así. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. En las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vaporú.
rosa acaricio en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu mano. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Y ahora les voy a presentar Pájaro Showul, una polca paraguaya escrita por un argentino, imagínense un poco, de nombre Guillermo Bier, cuyo seudónimo es el Indio Pitahua, Pitahua o Indio Pitahua nada más. ¿Y por qué es Indio Pitahua? Bueno, él iba a escribir la polca paraguaya Showul está basada en una leyenda guaraní del pájaro Showul, y entonces él quiso escribir una canción, pero no sabía cómo se decía extranjero en guaraní. Entonces preguntó, ¿cómo se dice extranjero en guaraní? Y le dijeron que era Pitahua. Entonces, como él no sabía pronunciar la se quedó como Indio Pitahua. Él quería que se le conozca como el extranjero, con una palabra en guaraní. Él quería que sea su seudónimo con una palabra en guaraní. Y preguntó, Pitahua, ¿jamba eres la Pitahua? Porque anteriormente, en la época de la colonización, los indígenas andaban descalzos. Oye, ¿cuál? Debe la ipupore. Oye, ¿cuál la iputa? Oye, ¿cuál? La ipupore, ayeman. O la extranjero, ¿cuál? Oye, ¿cuál? Debe la iputa aqua. Porque hay cuál hoy puru bota. Upe, oye, ¿cuál? La iputa aqua. Oye, ¿cuál la iputa? Oye, ¿cuál la iputa aqua? Upe, oye, puta, hay cuál. O ella bebe la PTI. Ya sube. Ya pupore. Ayeman. Bebe. Ella, bueno, para o pijama la puta agua, puta guaja. Así que, y pájaro Showul. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Showul se convirtió. Showul, 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 cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Showul, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco al Showul. Y es el canto alegre y bullanguero del gracioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Showul, 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 cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Showul, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní.
poema. Este poema, señoras y señores, bueno, cuando yo era más chico, y quiero decirles algo, cuando digo que yo era más chico me refiero cuando tenía menos de 3 años. La gente dice que la mente empieza a procesar a partir de los 3 años, pero yo me acuerdo todo antes de los 3 años, todo lo que pasó antes de que yo tenga los 3 años. Por ejemplo, cuando nos quedamos solos con mi papá, él estaba muy triste y yo tenía la misión yo tenía que hacerle reír como sea. Le preguntaba su nombre, le decía que yo me llamaba igual, como sea. Le tenía que hacer reír, no importaba el momento, qué pasaba, qué hacíamos, en dónde era. Yo tenía que hacerle reír a mi papá. Y entonces, después, pasado el tiempo, ya se puso mejor mi papá. Y entonces me inspiré en mi historia y creé este poema. Y este poema, señoras y señores, les quiero decir que no es una simple inspiración poética o un relato ficticio hecho poema. Lo que aquí les voy a declamar es la verdadera historia de lo que yo tuve que pasar y se podría decir, señoras y señores, que marcó con fuego esos primeros 33 meses de vida sobre la tierra. Y el poema dice así. Lo que aquí les voy a contar puede aparentar muy fuerte. Y es que aún vive en mi mente lo que parece que fue ayer, cuando un tibio amanecer de una hermosa mañana, el astro rey alumbraba aquel triste acontecer. Era un espléndido día, el sol radiante brillaba y yo ni me imaginaba lo que allí ocurriría. Y es que la madre mía a mi padre me entregaba, dijo estar muy ocupada y cuidarme ya no podía. Traté de cambiar su decisión con ingenuas frasecitas. Te quiero mucho, mamita. Si me dejas a tu lado, te brindaré mi cuidado. Te cuidaré cuando viejita, pensando que así podía quedarme más a su lado. Pero ya nada se pudo hacer. Me entregó todas mis ropas, mis juguetes, mi pelota, que juntamos tristemente, y a mi padre nuevamente le volvió a recordar que teníamos que marchar sin demora urgentemente. Ya no nos quedaba mucho tiempo. Teníamos que marcharnos sin demora urgentemente. Ya no nos quedaba tiempo. Perdonen, señoras y señores. Era un espléndido día. El sol radiante brillaba. Desde ahí voy a empezar. Era un espléndido día. El sol radiante brillaba y yo ni me imaginaba lo que allí ocurriría. Y es que la madre mía a mi padre me entregaba, dijo estar muy ocupada y cuidarme ya no podía. Traté de cambiar su decisión con ingenuas frasecitas. Te quiero mucho, mamita. Si me dejas a tu lado, te cuidaré cuando viejita, pensando que así podía quedarme más a su lado. Pero ya nada se pudo hacer. Me entregó todas mis ropas, mis juguetes, mi pelota, que juntamos tristemente. Y a mi padre nuevamente le volvió a recordar que teníamos que marchar sin demora urgentemente. Tengo muchas cosas que hacer, voy a estar muy ocupada, nos dijo como enojada. Y entonces pude entender que debíamos obedecer la decisión que ha tomado y marcharnos de su lado, tal vez para no volver. Y aquel soleado día para nosotros no fue bueno, pues nubarrones y truenos nuestras almas azotaban. Mi papá solo buscaba darme un poco de consuelo al ver tirado en el suelo el futuro que él soñaba. Los vecinos más cercanos con asombro observaban esa mujer que encargaba el hijo a su propio padre y a un niño que de su madre se alejaba tristemente, mientras el padre dulcemente con cariño lo consolaba. Pero confieso una cosa, yo no le guardo rencor y no haré ni una maldición aunque ella esté ausente, porque estar en su vientre fue una gran bendición. Le doy gracias en esta ocasión y hasta el día de mi muerte. Yo no te olvidaré jamás,
Gracias por la vida, mamá. Autor e intérprete, Osmar Daniel Rivas. Mi vida, mi verdad. Señoras y señores, quiero contarles algo. En mi poema hay una mentirita, porque en mi poema dice que mi papá me consolaba. Pero no, era así. En realidad yo le consolaba a él porque estaba tan triste él. Entonces yo le tenía que hacer reír a él, como dije hace rato, de cualquier forma. Y ahora, para cerrar nuestro hermoso evento, y señoras y señores, ¿saben por qué yo digo que no es mi evento? Bueno, es mi evento, pero yo digo que es el evento de todos porque este es para mí como una reunión entre amigos. Entonces, para cerrar nuestro maravilloso evento, este poema para todas las mujeres, porque veo que hay muchas mujeres aquí. Entonces, para todas las mujeres paraguayas y también del mundo, este poema, Heiba Coilla, de la autoría de don Isidro Cabral. Hei Coilla. Maitei, cuña Paraguay, para ti van estos versos. Flores, abrazos y besos te entrego con mi canción, y quiero con emoción derramar cual lluvia mansa la más sublime alabanza que brota en mi corazón. Eres la amiga leal, cariñosa y solidaria. También eres la hermana en quien se puede confiar, la compañera ideal, suave, frágil cual la rosa, y eres la madre amorosa de ternura sin igual. Días de amargo dolor, noches sin poder dormir, horas de frío sin fin o insoportable calor. Pero no guardas rencor, sigues amando la vida. Y hoy, ante ti en este día, me inclino con devoción. Mujer que estás en la chacra o detrás de un escritorio, que estás en un sanatorio o una entidad estatal, que estás en el litoral con tu canoa y pescado, trabajando en el mercado o una mansión señorial. Mujer que hace escultura, música, danza o teatro, con artesanía o canto brindas talento y dulzura, pero también con bravura defiendes a tu nación. Déjame en esta canción enaltecer tu figura. Mujer que tienes coraje para luchar en la vida, no te importan las heridas si es para salvar tu honor. Con tu trabajo y sudor a la mujer dignificas y eres la obra bendita del Supremo Creador. Sola criaste a tus hijos, nadie supo de tus llantos. Las penurias y quebrantos no te supieron vencer, repartiendo por doquier risa, alegría y encanto. Cubriste con bello manto tu tristeza de mujer, juntando leña en el campo o en la ciudad trabajando. Orgullosa vas andando y con la frente bien alta, en cada paso dejando una huella esplendorosa. Eres heroica y gloriosa, bella mujer paraguaya. Maitei, cuña Paraguay, de Isidro Cabral, en la voz de Osmar Daniel. Señoras y señores, ASPM, yo leo mucho y leyendo la historia de grandes hombres de nuestro país y del mundo, pude leer la historia de Martin Luther King. Me llamó mucho la atención una frase acuñada por él. Él decía, tengo un sueño. Y yo digo, tengo un sueño. Yo sueño con una nueva generación de jóvenes. Jóvenes que crezcan con valores. Valores como el amor, el respeto y la gratitud. El amor. Todos nacimos para amar. El respeto. Debemos respetar a nuestros mayores, a nuestros padres. Debemos respetar a nuestros semejantes. La gratitud. Hay que ser agradecido en la vida. Yo agradezco a Dios, a mi papá y a todos los organizadores de este maravilloso evento. Muchas gracias.
Osmar Daniel Rivas también a que brinde unas palabras y queremos felicitarle, Señor, por este maravilloso hijo que Dios le regaló. Buenas tardes, muchas gracias. Y él saludó todo. Yo te dije, yo al doctor Osvaldo le iba a saludar y no le saludaba. Está la señora Jovita, el señor Aníbal, los que no pudimos saludar. Entonces agradecemos a todos los que vinieron y que nos acompañaron en este momento. Los otros, él ya saludó todos. Mi otro hijo está allá. Él también. Y así nada más agradecer nuevamente, señora directora, muchísimas gracias. Gracias al señor intendente también que pone a disposición este lugar, y en esa reunión pudimos organizar y muchísimas gracias. Gracias a Canal 6, TV Lambaré, un saludo, gracias por cubrir y eso, muchísimas gracias. ¡Bravo! Y nuevamente felicitaciones para usted, para Osmarcito, que es también un ejemplo de resiliencia. Así que muchas felicidades, corazón, y a seguir con fuerza, con energía, con entusiasmo y con disciplina para alcanzar tu sueño que realmente vale la pena. Un sueño para un mejor Paraguay, con jóvenes con valores. Muchísimas gracias por la atención, a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de música y poesía con Osmar Daniel Rivas. Buenas noches para todos.